Nueva Vida, Iglesia Cristiana presenta al pastor Dalto Guamán con el mensaje de hoy. Prepare su mente y disponga su corazón para recibir la semilla de la palabra de Dios. Vamos a abrir entonces, mis hermanos, a compartir este tiempo de la palabra del Señor, el alimento para nuestra alma. Recuerde lo que el Señor Jesús dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted sabe, por eso decimos palabra de Dios, es decir, que esta es la voz de Dios. Esto es lo que Dios nos dice a nosotros. Nosotros le hablamos al Señor a través de la oración y Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Ese es el verdadero sentir del cristiano, que no solamente oramos, sino también confiamos en que su palabra, que es verdadera, que es viva, que es eficaz, nos habla a nuestros corazones, y nuestra correspondencia es obedecer, atender y practicar. Amén. Vamos a abrir entonces la palabra del Señor en el libro de Santiago, o en la carta, en la epístola que escribió Santiago en el capítulo 4, son las últimas antes de llegar a las cartas de Pedro, y después de Hebreos usted se encuentra con Santiago. Es un hermano, según los comentaristas, historiadores, es el hermano mayor de Jesucristo, el que escribió esta carta a los judíos. Ubíquese en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos desde el 13 hasta el 17, ¿sí? Si lo tiene, por favor, me ayuda con la lectura, y si no, puede guiarse también en la pantalla. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta carta, mis hermanos, es la más práctica de todo el Nuevo Testamento. Usted va a encontrar muchas indicaciones prácticas. Si quiere vivir una vida de cristianismo coherente a lo que nosotros decimos, tenemos que leer estos 5 capítulos de Santiago. Él escribe directamente a los hermanos judíos cristianos que se habían dispersado por la persecución en aquel tiempo por toda la nación, y les habla directamente sobre la lengua, sobre la crítica, sobre lo que son las obras, el ayudar, la amistad con el mundo. No está yéndose por las ramas, sino directamente a la práctica del cristiano. Y eso es importante reconocer, que nosotros como cristianos se nos obliga, pero por una obligación de amor, cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, y los hábitos y las prácticas que tenemos deben ser coherentes a lo que nosotros decimos. Por eso es que él claramente dice, en lo que ahora estamos hablando, de una jactancia de buscar el día de mañana nuestra propia voluntad. El objetivo de este mensaje, mis hermanos, es poder entender cuando se ubica en la palabra si Dios quiere. A veces nosotros la tenemos como cliché porque no la entendemos, pero cuando nos ubicamos en el texto y en su contexto, entendemos, y ya ahora sí sabemos por qué se dice esa palabra, si Dios quiere. Mucha gente, incluidos nosotros, los que estamos aquí, los cristianos y los no cristianos, hacemos
planes sin tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? Muchas de las veces nos levantamos y hacemos planes, tomamos decisiones sin acordarnos de que Dios es el que nos da la vida, el que nos permite vivir y el que nos permite decidir y el que nos da las fuerzas para trabajar. Eso no debemos negarlos, debemos ser sinceros y debemos pedir perdón, porque nosotros hacemos planes sin tomar en cuenta a Dios. Y en muchas de las veces Dios los cambia esos planes y los ubica para bien, aunque no entendamos lo que está pasando en aquel momento. Eso es una realidad. Nosotros, ninguno de nosotros sabemos el futuro, no tenemos mucho conocimiento de lo que va a pasar el porvenir, y en muchos de los casos planificamos y hacemos las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Y eso es lo que está resaltando Santiago en esta porción cuando dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año. Eso directamente está diciendo de aquellas personas que buscan hacer su vida, sus decisiones, sus cosas, sus negocios, sin tomar en cuenta al Señor. Y aquí encontramos dos puntos de los cuales queremos compartir en esta mañana. Dos puntos importantes. El primero es el de saber que es la voluntad de Dios limitada, y el segundo es de que es absolutamente inconmovible la voluntad soberana de Dios. Dos cosas encontramos aquí. Y vamos a ver que en esta mañana el tema se llama, como usted lo ve allí, dice dependencia de Dios. Dependencia de Dios. En el versículo 13, en lo que corresponde con el primer punto, la voluntad limitada de Dios. Dice el versículo 13: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Si usted se da cuenta, allí está hablando de tiempo, de personas y de negocios. Cuando dice hoy y mañana es un tiempo. ¿En dónde está hablando de un lugar? A tal ciudad. ¿Y qué está diciendo allí? Una duración de un año, y también está diciendo lo que se va a conseguir, es decir, los resultados. Eso hacemos todos, mis hermanos. Todos hacemos en el día, planificamos para la semana, para el año, y creo que está bien hacer los planes, hacer las cuentas, hacer los presupuestos, pero lo que no está bien es sacar a un lado de los planes de Dios. Lo que no está bien es tomar nuestras decisiones sin orar, sin pensar ni siquiera qué es lo que Dios quiere con esto o aquello. Dios nos ha dado, mis hermanos, el albedrío. Usted sí sabe qué es el albedrío, ¿verdad? Es la libertad de decidir, como le dio a Adán, como le dio a Eva. Pero esa libertad sin responsabilidad se convierte en pecado. Así que nosotros tenemos una libertad, pero debemos ejercerla con responsabilidad. Dios nos ha dado también habilidades para hacer negocios, pero asimismo tenemos que someter todo eso a la voluntad de Dios, porque nada, absolutamente nada es nuestro, todo es de Dios. Y Dios nos ha dado también, mis hermanos, un tiempo para aprovecharlo, y mientras vivamos debemos ser sabios en administrar los últimos, los únicos, la vida que nos tiene Dios reservada. Y mire qué sorprendente es cuando el hombre comienza a ejercer una autoridad, cuando el hombre quiere decidir, cuando el hombre quiere hacer su voluntad. Hay una estadística muy, pero muy alarmante de que jóvenes dentro del 2008 hasta el 2012, son 4 años, que con todas las oportunidades, estoy hablando específicamente de atletas, de jóvenes jugadores, de 86 jóvenes durante esos 4 años que murieron de muerte súbita
Sí sabe qué es eso, ¿verdad? En el campo de juego, en el entrenamiento o en la ducha, fue que un momento se paralizó el corazón y murieron de golpe. Algunos podrían decir, tuvieron un futuro prometedor. Y hay gente que también se cuida demasiado en comida, en vestido y planifica, y sin embargo encontramos que se cortó la vida. Mis hermanos, el terremoto de Haití sufrieron miles y miles de personas. Y estamos observando también en nuestro país que los planes del hombre no son los planes de Dios. Muchas personas quizá decidieron hacer un viaje, hacer un negocio, hacer tal o cual cosa, y sin embargo no tomaron en cuenta a Dios, y miren cómo cambiaron radicalmente las cosas. Es decir, que si nos ponemos a pensar, la voluntad del hombre es limitada. El hombre es frágil, es débil, es mortal. Y no podemos nosotros dejar de pensar eso cada día. Y hasta por eso se conoce que un rey se jactaba de tanta soberbia de las cosas de vivir eternamente. Y alguien le dijo que le pusiera una esclava al lado de este rey, para que siempre cuando este rey se ponía al frente de sus súbditos le recordara en la oreja: oye, rey, vas a morir. Entonces, cuando escuchaba esa palabra, él realmente reconocía y reflexionaba y se ponía a pensar sobre la fragilidad de la vida. Pero nosotros parece que ya lo merecemos esto, parece que ya es natural, parece que ya tenemos derecho a la vida, y no es así. Es Dios el único que nos permite respirar, abrir nuestros ojos, caminar sobre nuestros pies, ver a nuestra familia, abrazar a nuestros hijos, reunirnos en la iglesia, amar, perdonar. Él es el que nos da el permiso, el que nos da la autorización, el que nos da su favor, su bienestar, su amor, sus bendiciones. Y observamos entonces en estos versículos del 13 y al 14 cuando dice: vamos ahora los que decís. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque el judío, usted sabe que cuando hubo la promesa en Génesis capítulo 12, le dijo a Abraham: y te bendeciré, y a los que te maldijeren te maldeciré, y a los que te bendigan los bendeciré, y sobre ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y sabe, esa promesa se cumple hasta hoy. Las personas más prósperas dentro de los países latinos y europeos son los judíos. Y en ese tiempo ya había ricos. Si usted lee el resto, el anterior, el contexto, habían personas ricas. Habían personas que podían hacer negocios, pero, ojo, estas personas se habían olvidado de Dios, y por eso Santiago les dice: vamos ahora, ya después de haber tocado los temas sobre la lengua, sobre lo que es las pruebas, la tentación, lo que es la amistad con el mundo, ahora me había acordado, y el Espíritu de Dios le hace acuerdo y dice: ahora que ustedes que son ricos, los judíos, y sabe que ellos no tienen la costumbre de estar en bajo puestos burócratas o administrativos, ellos son negociantes. Todo judío de raza es negociante, como ahora también lo vemos aquí. Entonces ellos estaban buscando la forma de prosperar, de seguir, de avanzar, de desarrollar, pero se habían olvidado de Dios. Y aquí les dice Santiago: vamos ahora, los que decís ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Eso era normal en el judío, eso era común en la vida de un judío. Pero lo que no era común es que ellos se habían olvidado de Dios y se habían exaltado orgullosamente diciendo que estos planes yo los voy a hacer, yo los voy a ejecutar y yo los voy a ver resultados. Así que le dice Santiago: ustedes deben tomar en cuenta algo.
Cuando, el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Los que estamos aquí hemos tomado una taza de café, ¿verdad? Bien caliente. La mayoría, bueno, los que tienen lentes me han de dar la razón, que cuando tomamos el café caliente hay un vapor, ¿no es cierto? Pero ¿qué dura el vapor? Unos segundos y desaparece. Así dice que es como un vapor, es como una neblina. La neblina está, por un momento viene el sol y se desaparece. Si se da cuenta la referencia, la visión o la figura que está poniendo Santiago, de poner una vida corta, efímera, bien rápida, que se acaba. Y la gente, los judíos y también el tiempo de ahora y nosotros, estamos pensando que vamos a vivir eternamente. Quizá el joven dice, hace sus planes, dice, en 4 años me gradúo, ahora sí voy a trabajar, me voy a ir. Quizá la señorita dice, me voy a casar con aquel varón, con aquel caballero, y después vamos a tener 2 o 3 hijos. Quizá el negociante dice, vamos a hacer estos negocios, voy a poner una sucursal en tal parte, y ahora sí, aquí están los resultados, vamos a ganar. Negocio redondo. ¿Y qué de los accidentes aéreos? ¿Y qué de las catástrofes? ¿Y qué de las pestes? No está diciendo que nos vayamos a los extremos de deprimirnos y no hacer nada, como tampoco de hacer todo sin tomar en cuenta a Dios. Aquí nos dice, debemos pensar primeramente que nuestra vida es así de frágil. Hasta Moisés en el Salmo 90:10 dice que son cortos. Y por eso él pide, ayúdame a entender, dice, lo que son los tiempos y traer sabiduría, porque las edades son, dice, como 70 y máximo como 80, y ahí todavía tienen aflicción. Así que, mis hermanos, queremos nosotros es establecer ese principio de reconocer a Dios en toda nuestra etapa. Que seamos sensibles, que seamos conscientes, que seamos coherentes, que seamos reflexivos, que seamos con sentido común, que tengamos sabiduría, que no nos dejemos llevar por las corrientes ni las cosas. Van a pasar, todo ha pasado, mis hermanos. Lo que estamos viviendo el día de hoy, el pueblo de Israel lo vivió hace muchos años. Conquistas, miserias, explotación, pobreza, injusticia. Y hubo un profeta llamado Daniel que pasó todas las cosas, pasaron 3 periodos, 3 gobiernos de turno, pasaron por el profeta Daniel, y él fue un funcionario de cada uno de ellos. Y cada vez que querían a él sacarlo, matarlo, ahí es cuando encontramos lo que vamos a ver el viernes, que hay poder en la oración. 3 veces orando, mañana, tarde y noche, abriendo las ventanas y orando directamente a donde era su pueblo, Jerusalén. Él oraba, siendo funcionario también de cada gobierno. Así que no es, mis hermanos, las cosas que están pasando lo que nos va a cambiar para amar a Dios o para querer, sino es nuestra actitud, nuestro corazón de reconocerlo en cada cosa, como lo hemos estado haciendo, mis hermanos, todos los domingos reuniéndonos aquí. Por eso glorificamos a Dios a través de la música, por eso es que estamos también orando, y por eso es que estamos predicando. Porque a pesar de todas las cosas, nuestro Dios tiene el control absoluto de todo. Y encontramos entonces que les dice, ustedes son como una neblina. Hoy día viene, mañana va, luego se desvanece. Pero asimismo hay una voluntad soberana de Dios, y ese es el segundo punto. El primero es la voluntad del hombre limitada. Sus planes y los míos no se cumplen si Dios no los autoriza. Y aquí viene la soberanía de Dios sobre todas las cosas, cuando dice el versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir esa palabra: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor lo quiere, si el Señor lo permite, si Dios lo desea, si esa es su voluntad, si ese es su plan, si ese es
realmente su propósito, Él permitirá que hagamos, que vivamos y que hagamos las cosas. Si es su perfecta y soberana voluntad, haremos esto o aquello. Y usted sabe que la voluntad de Dios es perfecta y completa. Pero ¿cómo? Usted dice, es perfecta y tantas muertes y catástrofes. ¿Y por qué nosotros no somos agradecidos cuando estamos en bien y solamente nos ocupamos y nuestra mirada se enfoca cuando hay mal? ¿Por qué debemos buscar a Dios cuando estamos al borde del abismo y no lo buscamos cuando estamos agradecidos? ¿Por qué renegamos cuando se va alguien de nuestra vida y no la disfrutamos cuando estuvo con vida? ¿Por qué ahora estamos necesitados de dinero cuando nosotros lo derrochamos en cosas que ni siquiera las vamos a usar? Pero sí tenemos la arrogancia, y por eso dice toda jactancia es arrogancia. Si decimos, el Señor está en contra, el Señor envía miseria, no, jamás nosotros podemos pensar eso. Porque si usted se pone a pensar, haga este balance en su vida y ponga una hoja en blanco aquí y otra hoja en blanco acá, y en la derecha usted ponga todas las bendiciones del Señor, todas las cosas buenas, el comer, el vestir, el vivir, el disfrutar, el trabajar, la familia, todo. Y usted va a ver que una lista es bien grande. Y haga en la otra lista, en de la izquierda, ponga las cosas que han pasado y que han sido quizá dolorosas en su vida, y va a ver que son 1, 2 y 3. Pero como nuestro corazón sin Dios se enfoca más a lo malo, entonces pensamos que esto supera lo otro y tenemos una arrogancia de decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Le preguntaron al ganador de tenis del Wimbledon de la década pasada, a un joven que tuvo SIDA, le llegó SIDA, pero no por situaciones de desorden, sino por una jeringa que le habían puesto dentro para hacer una intervención, y se había contagiado de SIDA. Y muchos de sus fans le decían, ¿por qué a él? ¿Por qué a él? Y le hicieron una entrevista, le dijeron, ¿por qué a ti? Si hay tanta gente borracha, tanta gente mala que debería morir, ¿por qué a ti si tú eres bueno? Y él contestó, de los 3 millones de habitantes que había en mi ciudad, que participamos en un juego, escogieron a 100,000. De los 100,000 fuimos seleccionados para concursar en otro juego y escogieron a 20,000. De esos 20,000 pudieron también salir adelante y superarse, y quedaron 100. De esos 100 pudimos llegar a las Olimpiadas y nos seleccionaron y salimos adelante y encontramos y nos escogieron a 20. Y de esos 20, ¿por qué a mí? Yo fui el ganador. La lección era de que si así como viene lo malo, así también uno debe dar gracias a Dios por lo bueno. Y eso se llama madurez, y eso se llama realmente ser sabio. Primera Tesalonicenses 5:17 nos habla de eso. Dar gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios en medio de esto? Porque hemos tenido también tiempos de bendición, porque Dios nos ha protegido, porque todavía podemos ver la mano del Señor, porque el Señor está con su pueblo, porque podemos todavía clamar. Eso es realmente una fe inconmovible. Esta soberanía de Dios, que es todopoderosa, es perfecta, es completa. El amor de Dios, mis hermanos, también es tan grande, imagínense, que Dios no nos paga según lo que nosotros hicimos. Si Dios fuera justo como nosotros pedimos justicia, ninguno de nosotros estaríamos aquí de pie, ni siquiera tuviéramos
la valentía de alzar una voz al Señor o de orar al Señor, porque el Señor conoce lo que piensa y lo que siente el ser humano, y los pensamientos del hombre no son buenos, pero por amor, por misericordia, por bondad es el que el Señor nos perdona, y podemos elevar una oración por medio de los méritos de Jesucristo y Él nos escucha. Pero si es por sus cosas que ha hecho, usted mire qué ha hecho en esta semana. Usted mire y observe solamente como una pantalla lo que son sus pensamientos. Mire cómo hemos hecho daño con nuestra lengua. Mire cómo juzgamos, criticamos y apuntamos el dedo al que es débil. ¿Qué tenemos nosotros para mostrarle al Señor? Nada, solo nuestro pecado. Pero el Señor es tan bueno que mira con ojos de amor y nos perdona, y podemos en esta mañana orar con fe y Él nos escucha. Es decir que sí, la voluntad de Dios, la soberana voluntad de Dios es perfecto amor. Mire qué es lo que ha pasado hoy. Tenemos un sol ¿para quiénes? Para justos y pecadores, para malos y para buenos, para ladrones y para honestos, para que quiere recibir la palabra como para el que está borracho. Para el sol sale para todos, la lluvia sale para todos, y la lluvia también riega toda la tierra para todos. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para poder juzgar a alguien por sus actitudes? Por eso claramente nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la integridad, la ética. Antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, mira la viga que tienes por delante. Así que si hay algo que nosotros debemos enmendar, es reconocer que Dios nos ha amado tanto y que ese amor supera todas las cosas, y por eso es soberano. Soberano Dios sobre todas las cosas, la voluntad de Dios es perfecta. Y por ende, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Someternos a Él. Él tiene control, Él sabe las cosas que pasan. Él tiene y domina sobre todo, mis hermanos. Y enviaron una historia que quisiera contarle sobre lo que es realmente las casualidades. Usted sabe, ¿no es cierto?, la diferencia entre casualidad, que es un tipo de coincidencia, y la causalidad, que es algo que se efectúa, una causa. Y quisiera leerle lo que este relato es real, es una historia, y la circularon, y me gustaría que usted y yo pudiéramos entender realmente que Dios sabe por qué hace las cosas. Después del 11 de septiembre, una empresa que tenía sus oficinas cerca de Wall Street Center invitó a sus ejecutivos y empleados de otras compañías que habían sido afectadas por el ataque a las Torres Gemelas para compartir su oficina a fin de que pudieran reiniciar temporalmente sus operaciones. En una reunión de la mañana, el jefe de seguridad contó historias de que por qué su gente estaba viva, y todas tenían que ver con pequeños detalles como estos. Al director de una compañía se le hizo tarde porque era el primer día del kinder de su hijo. Una mujer se retrasó porque su despertador no sonó a tiempo. A uno se le hizo tarde porque se quedó atorado en la carretera en la que había un accidente. A otro sobreviviente se le fue el autobús. Alguien se tiró comida encima y necesitó el tiempo para cambiarse. Uno tuvo un problema con su auto que no arrancaba. Otra persona llegó atrasada por contestar el teléfono. Y otra tuvo un bebé y otro no consiguió un taxi. Pero la historia que más impresionó fue la de un señor que se puso un par de zapatos nuevos esa mañana, el 11 de septiembre. Y antes de llegar al trabajo le había salido una ampolla. Se detuvo en la farmacia por una curita y por esa situación está vivo hoy. Ahora, cuando me quedo atorado en el tráfico, cuando pierdo el elevador, cuando no regreso a contestar un teléfono y muchas otras cosas más que me desesperan, pienso primero, este es el lugar exacto en el que debo estar. Y este es el momento preciso que debo vivir. Este es el lugar exacto, mis hermanos, que debemos estar. Y este es el preciso momento que Dios nos está mirando. No podemos mirar atrás y llevar una carga de ese pasado que ya no lo voy a cambiar.
Y tampoco no debo afanarme por mañana, desesperarme, ni siquiera sabré que si llega el día de mañana. Y por eso dice Santiago, mejor diríais, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero ojo, no usted utilice si Dios quiere como justificación, porque justamente el autor dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Si el Señor quiere, voy a abrir la Biblia. No. Si el Señor quiere, voy a orar. No. Si el Señor quiere, voy a la iglesia. No. Si el Señor quiere, voy a ofrendar y a diezmar. No. Usted sabe qué es lo bueno. Y si no lo hace, le es pecado, dice. Usted sabe que ayudar a otra persona es bueno, pero si no lo hace, le es pecado. Y justamente una fisiatra, una doctora americana, nos dijo una frase muy bonita que la comparto. Cuando una persona ayuda, escuche bien lo que dijo esta doctora. Cuando una persona ayuda, el sistema inmunológico se aumenta porque tiene la capacidad para ayudar a un débil. Así que mientras más ayude a usted, a alguien, su sistema inmunológico recapacita, el sistema comienza a elevarse y usted tiene más fuerzas para ayudar a otros. Ocurre cuando hay, verdad, una catástrofe. ¿Quiénes van? No van los enfermos, no van las personas débiles, no van los que tienen miedos. ¿Quiénes van? Los rescatistas, que son fuertes a salvar a alguien que está en peligro o a alguien que está débil. Así que comience a ayudar a alguien y verá cómo usted se va a fortalecer. Ahora, ¿por qué no ayuda? Porque usted se siente débil. Pero comience a ayudar, comience a animar, comience a llamar, comience a hacer algo y verá cómo su mismo cuerpo reacciona y toda la potencia, la fuerza, el don que usted le ha dado, Dios va a comenzar a reaccionar y se siente mejor. ¿Usted sabe por qué, de dónde salen las fuerzas? No de usted, porque usted, como dije, la voluntad o el hombre es limitado, sino de las que Dios le da para usted ayudar a otros. Hemos visto personas que han estado tristes, que han estado abatidas, y personas de edad, abuelitas, vienen y les dan la mano porque se sienten fuertes por medio de la oración. Así que usted no ponga esa palabra si Dios quiere en el sentido de que deja en las manos del Señor. No, usted tiene que poner esa palabra es cuando realmente tiene conciencia de que va a hacer algo, pero tome en cuenta al Señor, no de cosas que usted sabe que tiene que hacer. ¿Cómo no va a saber usted, mi hermana y mi hermano querido, que usted debe perdonar? Si Dios quiere, voy a perdonar. Si Dios quiere, voy a hablar de Jesús. Si Dios quiere, voy a hacer una llamada. Eso no es. El Dios quiere que está utilizando aquí es de la jactancia, del orgullo del ser humano que quiere hacer su voluntad sin tomar en cuenta al Señor. Así que cada uno de nosotros tenemos una conciencia y también tenemos una oportunidad para cambiar nuestro presente y nuestro porvenir. ¿Usted sabe que los planes de Dios son mejores que los nuestros? ¿Sí sabe eso? ¿Sí sabe? ¿Puede ayudarme a ubicar en Jeremías capítulo 29? Con este versículo usted lo puede anotar. Jeremías en el Antiguo Testamento, los profetas, capítulo 29, Isaías, Jeremías, el versículo 11, Jeremías capítulo 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Otra versión dice, yo sé los planes que tengo con ustedes. Yo sé los planes que tengo con ustedes. Planes de bien, planes de cosas mejores.
Pero no entendemos, mis hermanos, que hay situaciones en las que están fuera de nuestra realidad. Por eso le decía en estos casos, quizá pasó, imagínense usted, por una ampolla de un zapato nuevo, está vivo. ¿Se da cuenta que son pequeños detalles que Dios utiliza para enseñarnos? ¿Se da cuenta que Dios está al tanto de toda nuestra vida para hacernos realmente recapacitar? Así que en el día de hoy quitemos de nuestra mente y nuestro corazón toda queja. Pidamos perdón por toda queja y por toda cuestión que a nosotros no nos sale bien, y cuando Dios sabe que tiene todo el control. Yo me imagino cómo se siente la mujer, las mujeres, las hermanas, cuando están en estado de gestación, cuando están embarazadas, que no hacen absolutamente nada en el sentido de, a ver, voy a ponerle un colorcito de ojo a mi bebé, le voy a poner un colorcito de piel, yo quiero que salga con pelo lacio, yo quiero que salga así. ¿Quién ser humano puede hacer eso? ¿Y qué hace la mujer? Se pone más bonita, se pone más alegre y anda con la barriguita así, confiada, con dolorcitos, pero anda feliz. ¿Por qué? Porque sabe que algún momento, ¿qué va a ver? ¿Qué va a ver? Va a dar a luz, va a ver el fruto de lo que está pasando dentro, y nadie sabe lo que está pasando dentro, solo Dios. Y Dios hace lo perfecto, usted hace lo posible, Dios hace lo imposible. Y esa criaturita, mire, sin que usted intervenga, sin que un médico, sin que medicina, sin que haya alguien o algo, sino solamente la pura divina voluntad de Dios se está formando. Y cuando sale, aquí está, heme aquí, hombres y mujeres bellos, con propósitos. Eso hace Dios, cosas perfectas, agradables, completas. Entonces, cada vez que nosotros comencemos a planificar, va a ser nuestra oración o nuestra plegaria, si Dios permite, si Dios quiere, si Dios lo autoriza, haremos esto o aquello. Y como dice esa frase allí, reconozcamos a Dios en todos los actos de nuestra vida. No solamente en los tristes, sino en los alegres, como el día de hoy, que estamos vivos, o en los tristes también que estamos viendo. Pero la voluntad de Dios, mis hermanos, es de que nosotros seamos realmente obedientes y sigamos clamando. Así que yo le invito a que se alinee a los pensamientos del Señor. Él dice que tiene pensamientos de paz y no de mala. Comencemos, si estamos ya quizá por emociones, siendo llevados por las cosas que observamos y vemos, ahora dejémonos llevar por lo que dice la palabra de Dios y comencemos a alinearnos en su voluntad, porque si estamos dentro de su voluntad, las cosas son realmente, como dice el autor de Romanos, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas. Y si son todas las cosas, también es nuestra posición, nuestra familia y nuestra realidad. Antes de terminar, creo que la mayoría estamos aquí. Era mi deseo también mostrar a Jesucristo, que Él es el que cambió realmente una humanidad, una historia con su venida. Y es necesario también reconocer a Cristo, que Él tomó en cuenta esto, que se sometió a Dios y cumpliendo la obediencia, el mandato, Él llevó todas sus cargas, sus problemas, sus pecados a la cruz, y que pueda usted reconocerlo a Jesús como su único Señor y Salvador. Pero la mayoría somos ya creyentes, estamos alimentando nuestra vida, y yo le estoy desafiando en esta mañana para que usted pueda continuar haciendo los planes, pero ahora ya inclúyalos a Dios en su vida. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Si desea más información, visite nuestro sitio web www.nuevavidaloja.org.